sabiduría, Señor, inteligencia, Señor, mesura, Señor, tacto, buen juicio, Señor, y estar atentos a lo que tú nos vas a hablar a través de tu siervo César, Señor. Úsalo como un vaso de poder, Señor, y siga acrecentando su sabiduría, Señor. Haz un tizón encendido en su boca, en sus labios, Señor, que sea palabra tuya, que sea palabra santa, Señor, y que sabemos que tu palabra no regresa vacía, Señor, y lo que hoy vamos a aprender, Señor, lo estamos poniendo por obra, ya que será una gran herramienta en su momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amén. Estamos hablando de las características y aptitudes de un obrero normal, ¿verdad? Estamos con lo del llamado. Entonces hablamos, hace 2 semanas, tocamos 2 puntos, el Espíritu del Señor está sobre él, habla como quien tiene autoridad. La semana pasada hablamos ese ejemplo a la Grey, y es estable. Hoy vamos a tocar otros 2 puntos. Es el que, una característica es, ama a todo ser humano, y vamos a hablar también que es una persona sumisa o es sumo, ¿verdad? Así como el Señor Jesucristo se sometió a las autoridades, a sus padres, y Él dice, imitadme a mí que soy manso y humilde, ¿verdad? El ejemplo máximo que tenemos de un obrero es el Señor Jesucristo, que Él vino a servir y no a que le sirvieran. Muy bien. El punto que vamos a hablar de característica de un obrero normal, ama a todo ser humano. Vamos a leer varias citas, vamos a leer Marcos 10:45, y dice así, dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para servir, sino para ser servido, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Luego vamos a leer Lucas 19:10. Vamos a leer varias citas. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora vamos a leer Juan 10:10. Juan 10:10 dice, el ladrón solo vino para robar, matar y destruir. Yo he venido, dice el Señor Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Romanos 5:8 dice así, dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora vamos a leer, esto lo dejamos para el último. Muy bien. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y puso su sello de amor sobre él. El hombre caído es el objetivo del amor redentor, el amor de Dios. Es decir, la Biblia dice, en la cita más famosa de toda la Biblia, de Juan 3:16, que todo el mundo se la sabe, que Dios amó al mundo de tal forma que dio a su Hijo, ¿verdad? Entonces Dios amó a todas las personas, a todo ser humano, ¿verdad? No hace excepción de personas. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, la respuesta del hombre hacia ese amor, a esa salvación, eso ya depende de cada persona, pero sin embargo Dios ama a todas las personas. Cosa contraria que sucede con el diablo o con el anticristo. El diablo odia al ser humano por naturaleza, le tiene envidia. Cuando estaba en el huerto, Dios le iba a dar la autoridad sobre todo el planeta Tierra a un hombre que él formó del polvo y a su descendencia, ¿verdad? A su esposa, a sus hijos, pero a Adán cae, pero lo hace caer la serpiente que es el diablo, porque él odia a la humanidad, él quiere destruirla. Aquí dice que él vino para robar, matar y destruir, ¿verdad? Porque a nosotros se nos dio la oportunidad de la redención, cosa que a él no se le dio, ¿verdad? Por alguna razón. Entonces, él aborrece al ser humano. Sin embargo, me llama la atención que he estado estudiando un poquito también a la par algunas cosas de Apocalipsis, y me llama la atención que una de las características del anticristo es que es tan parecido a Jesús, va a ser tan parecido en su forma de hablar, en su forma de actuar, aparentemente con un amor hacia la humanidad,
pero cosa que no es así, porque eso solamente va a ser durante un periodo corto, ¿verdad? De 3 años y medio, pero después de esos 3 años se quita la máscara y enseña realmente lo que él es, y empieza a pisotear a la gente, empieza a destruir, a matar, porque el diablo no ama a la humanidad, sino que la desprecia, la aborrece, no la ama. Y Dios, el Señor Jesucristo, sí ama, de tal manera que Él dio su vida por amor y por rescate a muchos. Dice, aunque aún éramos pecadores, Él nos amó a nosotros, ¿verdad? Entonces ese amor Él no lo quiere transmitir a nosotros. Jesús, de como Él ama, que nosotros también amemos. Ahora, fíjense que en la mañana estaba yo meditando cómo me llama la atención, por ejemplo, en el Nuevo Testamento dice que Dios ama a todos, ¿verdad? Que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, me vino a la mente una parte del Antiguo Testamento donde Dios dice a Jacob amé y aborrecí a Esaú, ¿verdad? Yo decía, ¿por qué si la Biblia dice que Dios ama a todo ser humano? Entonces yo entiendo que hay dispensaciones y hay periodos, y cada dispensación tiene sus propias reglas. Por ejemplo, dice en Hebreos que cuando hay cambio de sacerdocio hay cambio de ley. Entonces cada dispensación tiene sus propias reglas. En el periodo que nosotros estamos ahora, cambia un poco en la dispensación del Antiguo Testamento, que por ejemplo en el Antiguo Testamento decía ojo por ojo, ¿verdad? O sea, Dios permitía de alguna forma esa venganza, pero ahora Cristo dice, no, ahora hay que poner la mejilla, ahora ama a tu enemigo. Entonces esa regla de amor cambia. Entonces, las reglas que existen ahora en este periodo van a cambiar a las reglas que va a haber en el milenio. Por ejemplo, en el milenio ya no va a haber diablo, ya no vamos a poder echar la culpa al diablo que Él nos puso el pie, que Él nos hizo caer, sino que el que peca es porque peca voluntariamente. Por eso es que va a ser eliminado inmediatamente. Por eso dice que el niño morirá después de 100 años. Si muere antes de los 100 años es por maldición o por pecado, ¿verdad? Entonces las reglas cambian un poco. Entonces ahora Dios nos dice, aunque tú tengas enemigos, debes amarlos. Antes, por ejemplo, a mí me llama la atención, yo siempre me preguntaba, yo de recién convertido decía, ¿por qué si la Biblia dice, no matarás, por qué Dios mandaba a matar en el Antiguo Testamento? Ahora lo entiendo. En aquel entonces no lo entendía, ¿verdad? Y sé por qué, ¿verdad? Aunque no es el tema, pero si Dios hubiera dejado con vida a todos esos feos, filisteos y todos esos, el planeta se hubiera degradado más, la gente, y ya no existiéramos, hubiéramos desaparecido porque la maldad hubiera super aumentado, ¿verdad? Pero ese no es el tema, sino que estamos hablando del amor de Dios y de las características de un obrero normal. Así como Dios ama a todo el mundo, Dios le pide a nosotros, los cristianos, los convertidos, los llamados, los obreros. Un obrero normal debe amar a todo tipo de personas, no hacer excepción de personas, ¿verdad? Aunque muchas veces sí hacemos excepción de personas. Hay cristianos que tienen sus círculos y no dejan entrar a alguien más, pero ya cuando se hace un círculo cerrado que no se deja entrar a nadie más, puede llegarse a convertir hasta en una secta, ¿verdad? Ese grupo, ¿verdad? Pero Dios nos pide que amemos a todo tipo de personas y que aún sobrellevemos las cargas los unos con los otros. Ahorita vamos a estar viendo algunas citas para establecer esto. Miren, apunté aquí. El amor de Dios es para todo ser humano, sin excepción. Todo hombre es precioso a Dios. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Eso lo sabemos. Me puse aquí, el obrero normal debe tener en él el mismo sentir que hubo en Cristo. Vamos a leer, si nuestro hermano Ramoncito nos lee Filipenses 2, desde el 4 hasta el 8. Filipenses 2, del 4 al 8.
Filipenses 2, 4 al 8. Sí, amén. Amén. Y así la palabra del Señor. Amén. No mirando cada uno por lo suyo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. Amén. Y todo esto lo hizo Él por amor a nosotros, ¿verdad? O sea, Él no le bastó con decir, con estar allá en el cielo, con todos los atributos de Dios, y estar allá arriba y gritar desde arriba, los amo, sino que se bajó, se humilló, dice, a vivir con nosotros, a tomar un cuerpo como el de nosotros, ¿verdad? A demostrar con hechos que Él nos amaba, ¿verdad? No teniendo Él la necesidad de juntarse con pecadores, de venirnos a redimir, Él con hechos demostró que nos amaba. Entonces, ¿qué debe de hacer el cristiano? Hacer exactamente lo mismo. Amar con hechos. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. El obrero normal, características de un obrero normal, debe tener en él el mismo sentir que hubo en Cristo. El problema serio con muchos obreros es la falta de amor para el ser humano, la falta de reconocer su valor en Dios. Ahora, fíjense que yo me puse aquí entre paréntesis a algo, porque he estado, como les digo, yo he estado estudiando ahorita un poquito a la par algo de Apocalipsis, y estoy viendo, quizás no tenga mucho que ver, pero sí tiene algo que ver. Mire, la Biblia dice que el camino es Cristo, y el camino es recto, ¿verdad? Entonces el camino está así, por decirlo, recto hacia arriba. Pero si uno se desliza un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha, uno va a llegar a diferentes partes. La Biblia hay un camino que se llama Camino de Dolores, ¿verdad? Pero es como una carretera, pero que a veces tiene una desviación hacia la derecha y otros hacia la izquierda. Los de la derecha son, se le llama legalismo, y los de la izquierda se llama libertinaje, y cada vez se va haciendo más evidente. De tal manera que hay cristianos que se van hacia la derecha y se hacen religiosos, que se hacen legalistas, que creen que la santidad de ellos no les permite juntarse con pecadores, que su legalismo de ellos, su santidad de ellos es como la de Juan el Bautista, ¿no? Que tenía que ver con comida, que tenía que ver con vestimenta, que tenía que ver con apartarse de la gente, y creen que esa es la santidad. Entonces ellos se reprimen y no le hablan a la gente, pero no sabiendo que todos somos pecadores. Pero por el otro lado están los de la izquierda, que se van por el camino del libertinaje, ¿verdad? Y que creen que por pecar, de todos modos Dios los va a perdonar. Claro que si se arrepienten, sí, Dios los perdona. Pero siguen por ese camino y cada vez se va haciendo más evidente estos dos, los de la derecha y los de la izquierda. Pero me llama la atención que los que son legalistas, por así decirlo, me puse yo aquí, el problema serio con muchos obreros es la falta de amor por el ser humano. O sea que los legalistas creen que ellos aman tanto a Dios y que si se juntan con pecadores están mal, ¿verdad? Pero cosa contraria que decía yo la vez pasada, que Cristo se juntó con pecadores y Él nunca dejó de ser santo, ¿verdad? Él vino a convivir y a vivir con nosotros.
pero nunca dejó de ser él un santo, sino que él vino por amor a nosotros, ¿verdad? Y nosotros a veces no nos queremos juntar con una persona o no queremos hablarle a una persona porque nos vaya a contaminar. Claro que debemos de ser maduros y saber que si él nos va a jalar para allá, pues es mejor poner un poquito de distancia, pero no porque sea malo el hablarle, pero a veces esa falta de amor hacia las personas nos prohíbe, nos impide que nosotros le hablemos o nos juntemos con esa persona, ¿verdad? Porque no tenemos ese amor hacia ese tipo de personas, que hasta nos pueden caer mal, pero que la Biblia dice, ama a tu enemigo. Ahora, el obrero normal abraza a todos sin excepción de personas. Él reconoce que todo hombre es precioso ante Dios. No importa su condición social, su condición económica, su condición sociocultural, ¿verdad? Dios nos ama a todos por igual, ¿verdad? Ahora, voy a llegar acá al punto de las características de un obrero anormal, ¿verdad? Pero ahorita todavía no llego ahí. El obrero normal se identifica con el ser humano y se compadece de él. Él camina entre los hombres y no tiene actitud de sentirse superior, que es lo que hacen los fariseos y los legalistas, que se creen superiores a los demás, ¿verdad? Siendo que no lo son, porque también somos seres caídos, pero redimidos y perdonados por Dios, ¿verdad? Pero vamos a leer Mateo 9, del 9 al 13. Mateo 9, del 9 al 13. Si nuestro hermano Arturo nos lee Mateo 9, del 9 al 13. Sí, hermano. Mateo 9, del 9 al 13. Del 9 al 13, ¿verdad? Sí, amén. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Aquí en la Biblia de las Américas, en vez de decir dice, perdón, llamados sentados a la oficina de los tributos, no sé, perdón, dice recaudadores, dice, y cuando vieron esto a los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Es decir, Mateo era un recaudador de impuestos y ellos, los recaudadores de impuestos, eran judíos, pero que los contrataban los romanos y eran odiados por los mismos judíos porque los consideraban traidores, porque trabajaban para el gobierno romano, ¿verdad? Entonces los menospreciaban y los hacían menos por su trabajo, ¿verdad? Es como, por ejemplo, como la gente que no quiere a los policías, ¿verdad? Porque piensan que son enemigos, que trabajan para el enemigo. Pero la verdad
es que digamos, en el judaísmo había mucho ese racismo. Por ejemplo, usted sabe que hoy en día todavía los judíos que viven allá en Palestina y todos ellos, normalmente los hombres no le hablan a las mujeres. O sea, no tienen comunicación con las mujeres, ¿verdad? Por la religiosidad. En cambio, el Señor Jesús le hablaba a la mujer que estaba en el pozo, a la samaritana, ¿verdad? Y por eso los discípulos se sorprendieron, dijeron, ¿cómo está hablando con una mujer? Porque ellos tenían esas leyes y esos reglamentos que creían que en eso consistía la santidad. Que si le hablaban a un leproso se iban a contaminar. Que si le hablaban a una mujer que estaba mal. Que si hacían ciertas cosas de juntarse con los republicanos, pero aquí dice recaudadores de impuestos, le estaban hablando a pecadores y se iban a contaminar. Pero el Señor Jesucristo iba en contra de toda esa corriente. Y al Señor Jesucristo no le importaba el que dijera la gente, ¿verdad? Entonces era muy mal visto que un hombre le hablara a las mujeres y que se juntara con los recaudadores de impuestos porque eran menospreciados. No solo ellos, sino también los leprosos. Y el Señor Jesucristo hizo exactamente todo lo contrario de lo que practicaban los religiosos, ¿verdad? Es decir, diríamos los legalistas. Quien era el legalista mayor dice la Biblia, de ese grupo, era Juan el Bautista, ¿verdad? Que era santo porque se apartaba, porque su alimentación era especial, porque su vestimenta era diferente, pasada de moda o rara o no sé cómo, y porque su bebida era diferente. En cambio, al Señor Jesucristo le decían, tú eres borracho, tú eres un comelón, te juntas con pecadores, etcétera, ¿verdad? Entonces, estamos aquí, el obrero normal se identifica con el ser humano y se compadece de él y camina entre los hombres y no tiene actitud de superioridad, es decir, no se cree superior a ellos, que era lo que los fariseos hacían, ¿verdad? Pero que en este tiempo todavía hay fariseos modernos en las iglesias. El obrero normal vive constantemente, Gálatas 6.1. Vamos a leer Gálatas 6.1. Dice, hermanos, aun si alguno os sorprendía, he sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mírame, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, si aún un hermano cae, dice que lo restauremos y que lo levantemos, ¿verdad? Que no hagamos leña del árbol caído, que no lo critiquemos, sino más bien orar por él y restaurarlo y animarlo y levantarlo. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Dolernos porque porque un pastor cayó, porque una oveja cayó, porque algo, digamos, porque una persona se divorció, X cosa, sentir ese dolor, ¿verdad? Y restaurar a tal persona. Dice, lo vuelvo a leer, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle en el espíritu de mansedumbre, mirándote a sí mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahora mire, porque ahorita vamos a llegar a la mujer a la mujer que fue encontrada en adulterio. Ahorita vamos a llegar ahí a ese punto. Que el Señor Jesús le dijo, ni yo te condeno. Ahora dice, por ejemplo, dice la Biblia aquí, por ejemplo, si hay una persona que es cristiana y que cae, y tú la amonestas, ve en privado, si él se quiere componer, pues está bien, si no quiere, entonces llévate un testigo, y si no quiere, después dilo públicamente y ahora sí aplíquenle la ley del hielo, pero hay un proceso, ¿verdad? Pero para que se arrepienta, de tal manera que Pablo aún entregó a uno a Satanás en Corintios porque estaba con la mujer de su padre, ¿verdad? Pero ese hombre después de un año fue restaurado, porque pasó un año de Primera de Corintios a Segunda de Corintios, sucedió un lapso de un año donde este hombre se entristeció y se arrepintió y fue restaurado. Al final de cuentas, Pablo dice, bueno, ya estuvo, ahora sí, restáurenlo, levántenlo, ¿verdad? Pero hubo un querer restaurar a esa persona,
¿verdad? Por eso dice, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que es tan legalista, hermano, no voy a poner con relación al pecado, pero solo como un ejemplo. Por ejemplo, hay gente que es tan legalista, sobre todo hace algunos años, en los 70s y 80s, donde muchos cristianos decían que si tú estabas enfermo e ibas al doctor, es que no tenías fe, ¿verdad? Entonces tú te obligaban a que prácticamente por la pura fe te tenías que sanar. Y si ibas y eran pastores tan así, tan estrictos con eso, que prácticamente excomulgaban a la gente si iba al doctor, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con ellos cuando ellos se enfermaban? ¿Verdad? Y la gente podía hasta morir, ¿verdad? Aunque la Biblia dice que Dios dio las medicinas. Aunque dice que Lucas era doctor y era médico, el que escribió el libro de los Hechos y el libro de Lucas. Entonces Dios sí permite eso, pero la gente no lee o no entiende o no estudia a profundidad. Entonces se hace legalista y quiere que las cosas sean de esa forma. Entonces, cuando le toca a él vivir eso, ni él mismo se lo perdona a sí mismo, ni él mismo lo acepta. Entonces, cree que si él va al doctor, está pecando contra Dios. Si va y se chequea para hacerse unos estudios si tiene un tumor, un cáncer, eso sucedía mucho en el siglo pasado, ¿verdad? Pero solamente lo estoy poniendo como ejemplo, porque el legalismo así es. O sea, el legalismo no perdona a la persona que cayó, pero cuando le toca a esa persona tampoco se perdona a sí mismo, ¿verdad? Por eso es muy peligroso. Entonces, el obrero normal vive constantemente, Gálatas 6:1, siempre extendiendo la mano y diciendo con hechos te amo. ¿Cómo podemos ser brazos para buscar almas perdidas y ministrar a los creyentes si no les amamos? ¿Verdad? Ahora vamos al obrero anormal. Ya no al normal, sino características de un obrero anormal. Considera al hombre como carga, como molestia, no soporta sus hechos, no tiene tiempo para él, para el pecador, como no lo puede perdonar, ¿verdad? Es decir, una persona que es anormal, que es legalista, no soporta a la persona que esté en un proceso, ¿verdad? No la puede ver y le es una carga y ya lo condena, ¿verdad? Mire, es que ya me puse aquí el Padre Nuestro, ¿verdad? Entre paréntesis, porque dice el Señor Jesús en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y es que aquí en Mateo 18, 23, 35, es que me apunté dos historias aquí, dos parábolas que están aquí en la Biblia, para la parábola de los dos deudores y la parábola del hombre que no tiene misericordia, que me gustaría que la leyéramos para entender un poquito. Vamos a leer Lucas 7 del 41 al 43. Lucas 7. Lucas 7 del 41 al 43. Y si nuestra hermana Adriana nos lee Mateo 18 del 23 al 35. Lucas 7. Lucas. No, por acá. Lucas 7. 41 al 43. ¿Ya lo leo, pastor?
A ver, usted lee Mateo 18 del 23 al 35, pero yo leo primero Lucas del 7 al 40, del 41 al 43. Dice, cierto prestamista tenía dos deudores, uno le decía, a uno le debían 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagarle, perdonó generosamente a los dos. ¿Cuál de ellos entonces le ama más? Simón respondió y le dijo, supongo que aquel a quien le perdonó mucho más. Y Jesús le dijo, has juzgado correctamente. Esto también me recuerda de aquella mujer que estaba enjuagando las lágrimas del Señor Jesús que estaba lavando con sus lágrimas y limpiando con su cabello los pies del Señor Jesús, ¿verdad? Y el Señor Jesús le dijo, es que al que más se le perdona, más ama, ¿verdad? Entonces quizás las personas que se creen santas, que se autojustifican, porque la Biblia dice que todos hemos pecado, pero hay gente que se cree santa, que se cree que no ha pecado, pero tiene mal la memoria, porque dice que todos hemos pecado. Entonces, ellos creen que no tienen necesidad del perdón, porque creen que no han hecho nada malo. Pero el que reconoce que Dios le ha perdonado sus pecados, entonces ese ama a Dios. Y ese reconoce que no solamente él ha pecado, sino que otros también han pecado y es capaz de perdonar porque a él le perdonaron. Vamos a leer Mateo 18, 23 al 35. Sí, amén. Sí, amén. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo y le perdonó la deuda, y lo dejó en libertad. Al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo que ocurrió, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Ahora, la Biblia dice que todos hemos pecado, pero si se ve, en la primera parte, el hombre dice que debía 10,000 y el otro debía solamente 100, ¿verdad? Pero el primer hombre dice que las consecuencias las iba a pagar toda su familia. ¿Por qué? Porque nosotros vemos en el Antiguo Testamento, sobre todo ejemplos de que cuando un hombre pecaba, el hombre de la casa, las consecuencias las pagaba toda la familia. Cuando Coret se rebela contra Moisés, no solamente muere Coret, sino muere toda la familia, ¿verdad? Cuando sucedían estos, por ejemplo, en el arca de Noé, los niños también pagaron las consecuencias de los actos de sus papás. Ellos no tenían culpa, pero pagaron las consecuencias. Y es lo que está diciendo aquí en la historia. Este hombre, las consecuencias las iba a pagar no solamente él, sino que toda su familia. Pero ¿qué pasa? Que en el Nuevo Testamento está la historia del chaparrito Zaqueo, y el Señor Jesús le dijo, voy a ir a tu casa. Dice, ahora ha venido la salvación a esta casa, le dice el Señor Jesucristo. O sea, no a Zaqueo, sino a todos los que estaban debajo de su techo de él, ¿verdad? Lo mismo que sucedió con Rahab. Por Rahab se salvaron todos los que estaban dentro de la casa.
¿verdad? Entonces, por este hombre de esta parábola iba a perecer toda la familia, no solamente él. Pero él, al recibir la salvación, entra la salvación a la casa. Entonces esa es grande misericordia, porque él debía 10,000, ¿verdad? Le debía a Dios 10,000. Él le hizo a Dios 10,000 cosas malas. Entonces viene un hombre que le debe, que no le hizo, que le debía solamente 100, no 10,000, 100 cosas, ¿verdad? Pero no lo quiso perdonar. Cuando a él le perdonaron 10,000, él no quiso perdonar 100, ¿verdad? Pero por eso dice la Biblia que al que más se le perdona, más ama, ¿verdad? Entonces, a veces así es el legalista. Él se cree justo y se autojustifica. Y no es capaz de perdonar, no es capaz de, ni siquiera lo que le han hecho a él, ¿verdad? Sino porque cree que todos son pecadores, cree que si camina con ellos, cree que si se sienta porque dice la Biblia, dice, empieza el libro de los Salmos, dice, no se sentó en silla de escarnecedores. Cree que si se sienta en una silla de un escarnecedor ya está pecando. Pero para eso tendríamos que salir del mundo, hermano, porque no nos podríamos entrar en las paradas de los autobuses o subirnos a un autobús donde se sentó un pecador. Eso es ilógico, ¿verdad? Pero el legalista llega hasta ese extremo de creer él que es tan santo que él no tiene necesidad de perdón, ¿verdad? Y que por eso no puede perdonar ni amar a otros. Entonces, el obrero anormal considera al hombre como carga, como molestia, no soporta sus hechos, no tiene tiempo para el pecador, no le puede perdonar. El obrero anormal dice, él es muy ignorante, es muy rebelde, es un caso perdido, no merece mis atenciones. La verdad de las cosas es que no lo ama, ¿verdad? ¿Será posible que pecadores redimidos no puedan soportar a pecadores no redimidos? Es una pregunta. La otra es, ¿dónde estaría yo hoy si no fuera por la gracia de Dios? ¿Verdad? Ahora, la persona que ha caído bajo y que ha tocado fondo sabe lo que es eso. Por eso no puede ser, digamos, racista o legalista, o no puede ignorar a las personas que están en esa situación. ¿Verdad? Mire, es que me estoy recordando, hermano, de una vez, nosotros tenemos una familia, amigos de una familia donde el hombre es presidiario, ¿verdad? Estuvo en la cárcel por muchos años y él se sentía mal, y él me dijo una vez, es que yo siento que la gente me mira mal porque yo soy expresidiario. Le digo, mira, probablemente eso solamente está en tu mente. Le digo, yo no puedo ser racista contigo, porque si yo te dijera de dónde me sacó Dios, y le dije de dónde me sacó, ¿verdad? Le dije, por esa razón yo no puedo ser racista contigo, porque de ahí de donde me sacó Dios, o sea, Dios, siendo yo miseria, siendo yo de lo peor, así me amó Dios. ¿Cómo yo no podría amar a otra persona que estuvo en otra condición igual o semejante, si yo sé lo que es eso? Sé lo que es ser menospreciado por la gente, por cómo era mi vida, por quién era yo, ¿verdad? En cambio, hay gente que tal vez no ha tocado fondo y por eso se cree santa, ¿verdad? Pero no por eso somos menos pecadores, porque dice la Biblia que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos, absolutamente todos, ¿verdad? Y es que me estaba buscando la cita de la samaritana, pero creo que no sé si donde el Señor Jesús, es que me la había apuntado, pero no recuerdo dónde está. Espérame. A ver, está en Juan 11, Evangelio según San Juan 8, del 1 al 11. La mujer sorprendida en adulterio. Pero Jesús se fue al monte de los Olivos
hasta el 11 dice, y al amanecer vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndole en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio y en la ley de Moisés, en la ley, nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. No pues, ¿qué dices? Tú pues, ¿qué dices? Decían estos, probándole para tener de qué acusarle, pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra, pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en tirarle una piedra. Inclinándose de nuevo escribía en la tierra, pero él al oír al oír ellos esto se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad y dejándolo solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Ella le respondió, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno, vete desde ahora y no peques más. Es decir, el Señor Jesucristo dice que vino a los enfermos, no a los que ya están sanos, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús esa mismo lo quiere replicar en nosotros, que nosotros vayamos a los que están enfermos, ¿verdad? Esa es la actitud de un obrero normal. El secreto es dejar que Cristo es dejar a Cristo amar a todo ser humano a través de mi vida, Romanos 5:5. Bueno, el siguiente punto, para irnos rápido, porque ya son las 9:45, el segundo punto que vamos a ver es, dijimos que era, que era sumiso, ¿verdad? Ese va a ser el segundo punto. El primer punto era, ama a todo ser humano, así como Dios nos amó a nosotros, y es sumiso. Vamos a leer Lucas, si Mario nos lee Lucas capítulo 2 del 48 al 51. Y nuestra hermana Alondra nos lee Romanos 13, 1 y 2. ¿Lucas qué, perdón? Lucas 2, 48 51, al 51. ¿Lucas 2? No escuché bien. Sí. Del 48 al 51. Y nuestra no hermana... escucha lo que dice. Lucas 2, 48, 51. Y Alondra, Romanos 13, del 1 al 3. Romanos 13, del 1 y 2. Ok. Amén. Amén. ¿Ya lo leo? Sí, Mario. Dice la palabra de Dios. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas esas cosas en su corazón. Jesús creía en sabiduría y en estatura. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Dice que el Señor Jesús se sometía a sus padres, ¿verdad? ¿Cómo siendo Dios se va a someter? Y Jesús no solo se sometió a su papá y a su mamá, ¿verdad? Es decir, a José y a María, sino que se sometió a las autoridades, se sometió a todo lo que se tenía que someter, no teniendo por qué hacerlo. Pero Él dice, imitadme a mí, que soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? Entonces Él se somete y Él nos pide, o sea, Él se pone como ejemplo, como muestra.
¿verdad? La semana pasada vimos el punto de, era ser ejemplo a la grey, y el Señor Jesús nos fue ejemplo a nosotros, que Él se somete y nos pide a nosotros que nos sometamos, ¿verdad? El problema es que nosotros nos queremos someter a Dios y no a quien Dios delega. Pero el problema es que Dios nunca trabaja directamente, siempre trabaja indirectamente. Igual el diablo nunca trabaja directamente, trabaja a través de mediums, ¿verdad? El diablo nunca se te va a aparecer con cuernos y cola, sino que se va a presentar con una persona muy allegada a ti, ¿verdad? Y la va a utilizar, así como cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra, utilizó al mismo Pedro, el diablo utilizando a Pedro con los sentimientos, y el Señor Jesucristo dijo: apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Así el diablo va a utilizar personas muy cercanas a ti para destruirte, para matarte, y como dice ahí, el diablo vino para robar, matar y destruir, ¿verdad? Entonces el diablo trabaja indirectamente, pero Dios trabaja indirectamente también. Y Dios trabaja por jerarquías, ¿verdad? Dios, el problema es de que la Biblia dice que nos sometamos los unos a los otros, y nosotros decimos: yo me someto a Dios, pero no a quien está por encima de mí. Ese fue el problema del diablo, hermano. El pecado del diablo, o el problema del diablo, es que la Biblia da a entender que el diablo tenía a alguien más encima de él que lo estaba cuidando, y él quería estar por encima de todos y que nadie estuviera por encima de él, ¿verdad? Entonces, pero él no sabía que había uno más arriba de él que lo estaba vigilando. Por eso dice que sobre un alto hay uno más alto, ¿verdad? Entonces siempre debe de haber alguien que esté arriba de nosotros y otro arriba del que está arriba de nosotros. Eso es necesario, ¿verdad? Para podernos someter, ¿verdad? Y es el orden en el que Dios trabaja. Dice: ¿a cuánto se sometió el Señor Jesús? A la voluntad del Padre Celestial, a la voluntad de sus padres terrenales, a la voluntad de las autoridades terrenales. Cada llamado es responsable a reconocer y sujetarse a lo que Dios ha puesto sobre él. Primera de Tesalonicenses, y Francisco nos lee Primera de Tesalonicenses 5 del 12 al 13. Primera de Tesalonicenses 5 del 12 y 13. Nuestro hermano Francisco. A ver, nuestro hermano Francisco. Amén. Perdón, pero no estoy teniendo buena recepción. Si quiere, otra persona. Ok. Arturo, si nos lees... problemas con la recepción. Ok. Arturo, si nos lees Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Sí, un segundito más. Amén. Es Primera de Tesalonicenses 5. Sí, 12 y 13. Sí, amén. Dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengas en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre nosotros. Amén. La sumisión de los unos a los otros es el resultado de un corazón quebrantado que deja fluir la humildad y la mansedumbre, sumisión espontánea. Ahora, yo me busqué ahorita en el diccionario la palabra
Sumisión, aquí está, ¿verdad? Dice, someter, verse forzado o convencido a obedecer o seguir la voluntad de otro. En otro sentido puede ser agacharse, doblegarse, prestarse, sumisión, ¿verdad? Entonces Dios nos pide que que seamos sumisos los unos a los otros, ¿verdad? Luego me puse aquí. La sumisión permite un hermoso intercambio de dar y recibir enseñanza y ser enseñado. Esta es una señal del obrero normal. Es sumiso, Efesios 5:21. Nuestra hermana Londra, Efesios 5:21. Sí. Dame un segundo. Cinco 21. Bueno. Dice así la palabra de Dios. Amén. Guárdense mutuamente respeto en atención a Cristo. Amén. En la de las Américas dice, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Amén. La sumisión nos ayuda a crear actitudes maduras. 3 actitudes maduras son: 1, hacer lo que me dicen; 2, hacerlo con gozo; 3, hacerlo para el Señor. ¿Verdad? Esas son actitudes de madurez. ¿Verdad? 3 actitudes de madurez: hacerlo lo que me dicen, hacerlo con gozo y hacerlo como para el Señor. La sumisión me da protección y seguridad. Otros velando por mi alma. Eclesiastés. Si nuestra hermana Adriana nos lee Eclesiastés capítulo 4 del 9 al 14. Eclesiastés. Eclesiastés 4 del 9 al 14. Sí, amén. Amén. Más valen 2 que 1, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Si 2 se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero 2 pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Más vale al joven pobre, pero sabio, que el rey viejo, pero necio, que ya no sabe recibir consejos. Aunque de la cárcel haya ascendido al trono, o haya nacido pobre en ese reino. Amén. La sumisión me da protección y seguridad. Otros velan por mi alma. El obrero normal puede ver la mano de Dios en las actitudes y acciones de lo que Dios ha puesto sobre él, hermoso descanso. Dios quiere ver cómo reaccionamos hacia la autoridad divina, ¿verdad? Es decir, cuando Dios nos pide que nos sometamos, nos está probando nosotros y está probando el que está encima de nosotros también. No solamente es probarnos a nosotros, sino que está probando también el que está arriba de nosotros. Peligro. Cuando la intención de los líderes es hacernos violar las escrituras
o nuestras convicciones morales, entonces no debemos obedecerles. Es como cuando Pedro le dice, les querían prohibir el predicar la palabra de Dios y el predicar a Cristo, ¿verdad? Entonces dijo, juzgad entre vosotros si es bueno obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, si va en contra de lo que Dios está estableciendo, entonces tú ahí no estás obligado. Por ejemplo, una mujer que está casada, dice, mujer, someteos a vuestros esposos, a vuestros maridos, ¿verdad? Pero si el marido te está obligando o forzando a hacer algo indebido, pues ahí no estás obligada, necesariamente no estás obligada, aunque sea tu autoridad, ¿verdad? La base de la sumisión no es porque el vaso es perfecto en hechos, pero porque él es la autoridad puesta por Dios. Muchos quieren ser líderes a la vez siendo independientes, sumisos en libertad. Es decir, hay pastores que no quieren la cobertura, ¿verdad? Quieren que la gente se les someta a ellos, pero ellos no se quieren someter. Entonces no se puede tener autoridad si no hay una autoridad encima de nosotros. Es un principio divino. Cristo lo aplicó. Lo vemos en toda la Biblia, en toda la estructura de la Biblia. Así Dios ha establecido ese hombre, que la cabeza de la iglesia es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre, y así sucesivamente. Es un orden que Dios ha establecido. Siempre va a haber uno más grande arriba de un grande, siempre. Es un principio divino, no lo estableció el hombre, sino Dios lo estableció así, el orden y las jerarquías. Delante de Dios, como hijos, todos somos iguales. Pero, por ejemplo, en el trabajo, para ponerlo en lo secular, yo en mi trabajo, yo que soy líder de un grupo de gente, que tengo gente a mi cargo, pero encima de mí está el supervisor, encima del supervisor está el encargado general, está el ingeniero, y etcétera, ¿verdad? Pero todos somos empleados del mismo patrón. Como empleados, todos somos empleados, pero como función, tenemos diferentes funciones. En cuanto a la salvación, mis hijos son tan salvos como yo soy tan salvo. Pero ya en cuanto a posición, dentro del reino, yo soy la autoridad de ellos. Esa es la diferencia, nada más, ¿verdad? Por eso Dios nos pide que nos sometamos los unos a los otros. Entonces ya son las 10 de la noche. Vamos a dar por terminado el tema, y la próxima semana vamos a continuar con otros 2 puntos, ¿verdad? Porque esto todavía me quedan varios puntos que tratar. Hoy tratamos 2 puntos, el ser sumiso y el que ama a todo ser humano. Entonces vamos a pedirle a nuestro hermano Mario si nos ayuda a orar para quedar despedidos. Hermano Mario. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por esta enseñanza que nos da nuestro hermano. Te damos gracias por su vida. Te pedimos que lo sigas instruyendo para que nos siga capacitando. Y pues entendiendo que siempre va a haber alguien que es mayor en lo que es la enseñanza. Tenemos que tener una cobertura, amado Padre, y aprender a ser humildes cada día para parecernos más a ti, Señor, y a perdonar, porque tú perdonaste, Señor, y nos has perdonado a nosotros tantas cosas que hacemos, Señor. A veces que pues tal vez no, al principio no lo hacíamos porque no sabíamos, pero hoy que sabemos, a veces cometemos errores. Sin embargo, tú sigues siendo fiel con nosotros y tus promesas siguen con cada uno de los que estamos aquí, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de los hermanos que se esfuerzan cada día por estar aquí en la llamada. También te pido que cuides a nuestro apóstol donde quiera que esté, a los hermanos que fueron a lo de los matrimonios, Señor, y que nos sigas instruyendo, amado Padre, porque queremos ser parte de tu viña, Señor. Somos tus obreros, queremos seguir trabajando, Señor. Queremos dar ese extra, amado Padre. Queremos hacer lo extraordinario, Señor, porque lo cotidiano cualquiera lo hace, Señor, pero nosotros queremos hacer lo extraordinario, y no nos olvidamos, Señor, que fuimos llamados por ti, Señor. No fuimos llamados por cualquier otra cosa, Señor, sino por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo bendigo la vida de mis hermanos que están aquí, y pues te pedimos, Señor, que cumplas en nosotros lo que planeaste desde el principio, Señor, antes de que se crearon los cielos, la tierra, amado Padre. Y nosotros nos dejamos
En tus manos, Señor, nos ponemos enseñables para que tú nos sigas adiestrando, amado Padre, porque tenemos que ir por todos aquellos que vagan sin ti, Padre. Te doy gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén.